para mí es un placer darles la bienvenida a este primer panel del 8º Congreso Iberoamericano de Pedagogía, que tiene como eje principal el tema de la innovación y el futuro de la educación para un mundo plural, y presentar también a este panel de reconocida trayectoria y esperamos muy buenos aportes, sin duda. Este panel ha sido organizado por el Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación, el NIFEDE, en conjunto con la Cátedra UNESCO de Educación y Futuro para América Latina, Reformas, Cambios e Innovaciones, que dirige Norberto Fernández Lamarra, ¿sí? Y que se encuentran en el ámbito de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero. Este primer panel tiene como tema central y en el mismo eje del Congreso la innovación y el futuro de la educación en Iberoamérica. Podemos decir que los cambios políticos, económicos, sociales, científicos y tecnológicos están planteando nuevas exigencias tanto a la educación y demandas a la educación para que enfrente mejor los diferentes y los contextos cambiantes que nos demandan, ¿sí? Desde la Cátedra UNESCO hacemos una invitación al debate sobre el futuro de la educación y el futuro de las sociedades, considerando básicamente la educación no solo como un derecho humano irrenunciable para todos, sino también como un factor clave para el desarrollo sostenible y para mejorar la calidad de vida de todas las personas, haciendo hincapié no solamente en los sujetos de aprendizaje, sino también en cómo pensar una nueva pedagogía para el siglo XXI. Desde la cátedra pensamos que el futuro no es un simple devenir, sino que ese futuro se co-construye con todos, tanto Estado, universidad, las personas que estamos en educación, los estudiantes, toda la comunidad educativa. Mejor dicho, estamos en realidad pensando que ese mundo plural que estamos abordando en realidad se codiseña en forma colectiva y colaborativa, y que en ese proceso también se están produciendo las distintas condiciones para que esperamos sea la base para una mejor sociedad. En este sentido, el rol de las innovaciones, y no solo de las TICs claramente, se constituyen en un reto para avanzar en la meta de educación inclusiva y de calidad para todos y para toda la vida. Con el propósito entonces de promover un debate y abrir el escenario para la reflexión que nos aporte a la comprensión y a la construcción de este mundo plural, hemos invitado a este panel que nos acompaña, como ya dijeron, Margarita Poggi, Hugo Labate, Ramón López Martín y Francesc Pedró. Quiero destacar sobre todo la diversidad de nuestros panelistas, básicamente porque tienen distintas trayectorias, distintas experiencias, vienen de distintos contextos, y creo que eso va a ser muy productivo para pensar justamente las distintas dimensiones que tiene el cambio global. Los cuatro nos van a presentar distintas perspectivas, algunas más estructuradas o más desde la estructura, otras más desde el currículum. Ya los vamos a escuchar atentamente. Antes de darles la palabra a los expositores, les quiero comentar cómo nos vamos a organizar. La idea es que los cuatro expositores hagan una presentación relativamente corta, nos quedaríamos escuchándolos mucho más seguramente, y la idea es que al final se puedan hacer preguntas, reflexiones. Esas preguntas esperamos que las escriban, ¿sí? Y va a estar gente de la organización que va a estar recogiendo esas preguntas para después acercárselas a los distintos expositores. Va a comenzar la exposición Margarita Poggi. Margarita es profesora de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en el programa de posgrados de Política y Administración de la Educación. Es profesora en la Maestría en Desarrollo Humano de Flaxo, Argentina, a cargo de la materia Análisis de Políticas Públicas, Políticas Educativas en América Latina. Es miembro del Consejo Técnico Especializado en Evaluación de la Oferta Educativa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México desde el 2014. Es miembro del Comité Científico Académico de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires desde el 2016. Ha sido directora de la sede regional de Buenos Aires del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de UNESCO desde el 2006 al 2016. Coordinó equipos de investigación, especialmente en el área de evaluación, y ha sido responsable de proyectos de formación orientados a supervisores y directivos escolares.
Se desempeñó como Directora Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación y como Directora General de Planeamiento del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora de numerosas publicaciones y artículos que nos ha encantado leer, entre ellos La educación secundaria, una perspectiva sobre América Latina, en el libro que fue coordinado por Vinacour, Krzyzewski, que se llama La educación secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, La educación en América Latina, Logros, desafíos pendientes, entre otros libros. Muy buenas tardes, es para mí un placer, como decía Marisa en la apertura, formar parte, integrar este primer panel del Congreso Iberoamericano de Pedagogía. Quiero en primer lugar agradecer al comité organizador, en particular a Norberto Fernández Lamarra, por la invitación a participar en el panel y la verdad valorar todo el esfuerzo que supone, digamos, la organización de un evento como este. Cuando me invitaron a participar, me solicitaron que planteara algunas reflexiones en torno a ciertos términos que están presentes en el título, como innovación, futuro, educación. Y entonces, bueno, cuando empecé a esbozar, a definir la presentación, decidí ir, digamos, a algo menos seguro y sí plantear más reflexiones, hipótesis, en todo caso para debatir, digamos, ¿sí? No, de ninguna manera se constituyen como ideas cerradas, ¿sí? La pregunta que de alguna manera, digamos, empezó a rondar en mi mente cuando empecé a pensar en estos temas, innovación, futuro y educación, tenía que ver con lo siguiente, digamos, y me voy a concentrar básicamente en América Latina porque por mis trabajos en los últimos años es donde, digamos, más he desarrollado y donde, digamos, más conocimiento tengo, aunque en algún punto es una región inabordable, digamos, por la complejidad que esta tiene y que sus sistemas educativos tienen. Pero digo, en términos generales, uno podía ver que en la región ha sido siempre muy rica en propuestas innovadoras, digamos, de hecho otros paneles abordarán, digamos, grandes pedagogos y pedagogías producidas en y para la región, al mismo tiempo que, digamos, uno podría rastrear infinidad de innovaciones, también pueden analizarse distintas reformas que desde los años 80 y fundamentalmente de los 90, a través de las distintas décadas y con distintos gobiernos, han sido una constante en la región, aun cuando pueden haber tenido distintas denominaciones y alcances. Y si bien hay algunos logros importantes, y simplemente voy a enumerar, ni siquiera me voy a detener, dos, como son, todos los conocemos, la expansión y la ampliación de la educación obligatoria y la paridad de género. Quiero recordar que en la década de los 80 muchos países los sistemas educativos estaban lejos de tener, por ejemplo, paridad de género en la educación primaria o básica, ¿sí? Pero si bien uno puede reconocer algunos logros realmente importantes, también hay problemas persistentes. Entonces la pregunta era, ¿por qué una región tan rica en innovaciones? ¿Por qué una región que viene desarrollando, digamos, distintos tipos de reformas con distintos sentidos, finalidades, distintas estrategias, sigue teniendo todavía dos grandes problemas que aparecen en todos los diagnósticos? Uno es las grandes desigualdades y el otro tiene que ver con el tema de la calidad y la relevancia de los aprendizajes. Sabemos que en uno y en otro intervienen tantos factores externos o exógenos a los sistemas educativos, pero también hay un conjunto de factores y de condiciones en el interior de cada uno de los sistemas educativos que hacen que estas problemáticas sigan estando presentes a pesar de todos los esfuerzos y recursos que las políticas educativas han destinado en las últimas décadas. Tampoco a veces muchas innovaciones
han logrado modificar estos diagnósticos porque algunas han quedado o se han desarrollado a una escala muy local y no han logrado permear un subsistema o un sistema educativo. Es decir, que aunque sean muy valiosas y muy eficaces en aquellos aspectos en los que se proponían innovar, realmente no han logrado modificar o cambiar las problemáticas que he mencionado y que sigue siendo una fuente de preocupación para, creo, el conjunto de actores educativos, me incluyo en los que estamos preocupados, digamos, por la marcha de la educación pública en nuestros sistemas educativos. Entonces, a partir, digamos, o con esta pregunta como gran disparador, yo querría compartir con ustedes entonces una hipótesis, digamos, intentando no explicar, porque seguramente habrá otros factores, pero en todo caso, digamos, contribuir con algunas líneas de pensamiento a las razones que podrían permitirnos entender por qué siguen persistiendo algunas de estas problemáticas, y voy a hacer referencia particularmente a cuestiones internas a los sistemas educativos, no porque desconozca que hay otros factores externos, pero sino porque por una cuestión de extensión de la presentación uno no puede hablar de todo, y voy a concentrarme en cuestiones o aspectos internos a los sistemas educativos. Y en realidad mi hipótesis, digamos, para compartir tiene que ver con que se ha producido una suerte de combinatoria de narrativas comunes y un tipo particular o modos de la arquitectura institucional en el gobierno de los sistemas educativos que de alguna manera nos permite aproximarnos o acercarnos a tratar de entender, digamos, por qué algunas de estas políticas de reformas o algunas de las innovaciones muy ricas que se han generado en la región no terminan por cambiar o modificar sustantivamente parte de los diagnósticos que de alguna manera venimos, digamos, investigando, analizando ya hace muchas décadas. Yo puedo encontrar en la región tres grandes narrativas. Seguramente hay matices según los países, digamos, no tengo tiempo para detenerme en ello, pero tres grandes narrativas que tienen que ver con el qué de las políticas educativas, con su contenido, ¿sí? Una tiene que ver, y anticipo que no necesariamente cada una de estas narrativas sucede a la anterior, sino que en realidad, digamos, ellas también son, digamos, están como permeando o han permeado los sistemas educativos de los países de la región. Una narrativa para mí tiene que ver con todo un gran eje que es la institución educativa en el centro del sistema, asociado con esto la idea de autonomía escolar, la idea de rendición de cuentas y la descentralización. Me parece que eso constituye, digamos, una narrativa que organizó políticas educativas en numerosos de los países de la región. La otra narrativa tiene que ver con mi perspectiva, con el tema, llamémosle calidad educativa, con la polisemia y la ambigüedad que todavía sigue teniendo este concepto, pero que tiene que ver con el foco en los aprendizajes, la profesionalización docente. Eso para mí conformaría una segunda narrativa. Y hay una tercera que tiene que ver con las temáticas de la inclusión educativa, la atención a la diversidad, el multiculturalismo, en fin, uno podría seguir, digamos, agregando algunos términos vinculados o conexos con estos que acabo de mencionar. Insisto, estas narrativas no fueron reemplazando las anteriores, aún uno puede encontrar hoy cuando analiza políticas y discursos acerca de los sistemas educativos de la región, elementos o aspectos que vinculan a cada una de ellas, y uno puede incluso encontrar en algunos, aunque alguna de ellas haya desplazado, digamos, a una narrativa, casi como capas geológicas de temáticas que cada tanto vuelven a emerger. Y, digamos, la cuestión que quiero marcar aquí, desde mi perspectiva, tiene que ver con que cada una de estas narrativas reenvía o remite a muy diversos enfoques ideológicos y concepciones pedagógicas. Entonces, a veces,
hipótesis han concitado solo acuerdos superficiales sobre algunos aspectos por su gran nivel de generalidad. Entonces, en algún punto, estas narrativas no han llegado, desde mi perspectiva, a constituirse en narrativas comunes, organizadoras de un sentido para las políticas que se implementa, y en ese sentido, si así lo hubieran sido, digamos, compartiendo e implicando a numerosos grupos de actores educativos y no estrictamente educativos. Muchas veces por eludir el conflicto que supone analizar los enfoques ideológicos y las concepciones pedagógicas de base que en algunos casos no son conciliables, digamos, ¿sí? Porque suponen posiciones muy distintas, ha evitado, digamos, que estas narrativas se constituyeran en aspectos comunes, organizadores de las políticas, y que de alguna manera movieran, en el sentido de movilizaran a los distintos actores que deben estar involucrados en tanto innovaciones en gran escala como en políticas de reforma. El segundo aspecto que mencioné tiene que ver con las arquitecturas institucionales. Y en general esto tiene que ver con grandes temas como lo son el gobierno de los sistemas educativos, el lugar que ocupan las instancias de gobierno en sistemas educativos que muchas veces tienen múltiples niveles, desde el nivel nacional o federal, según cómo se denominan, estadual, provincial o entidad estatal, o incluso en algunos casos hasta los niveles más locales y municipales, ¿sí? Y en general, digamos, yo aquí podría marcar algunos aspectos que tienen que ver con qué obstáculos han planteado ciertas arquitecturas institucionales para, digamos, o en relación con estas grandes narrativas a lo largo de estas décadas. Y por supuesto que hay excepciones, y lo voy a decir desde el inicio, pero en general lo que uno ve es cierta debilidad institucional de los estados, no cuando se miran monolíticamente cada uno de los estados, esto es, ministerios de educación, secretarías de educación pública, con las distintas denominaciones que estos organismos puedan tener en los países de la región. Pero cuando uno analiza en el interior de estas estructuras, y en muchos casos en los distintos niveles de gobierno que están involucrados o implicados, digamos, en la implementación en el diseño e implementación de las políticas, se pueden encontrar, digamos, esta debilidad institucional en varias de las áreas, en muchos casos algunas de las cuales están vinculados con las cuestiones más sustantivas, es decir, de aquello que se enseña y se aprenda en las escuelas. El otro aspecto que he encontrado tiene que ver con la falta de anticipación y en ese sentido con las consecuentes garantías que es necesario resolver sobre las condiciones materiales y organizacionales que estos estados deben tener. Cuando se empiezan a desarrollar o promover innovaciones, no siempre se han generado estas condiciones materiales y las condiciones organizacionales que involucran desde normativas hasta cuestiones que tienen que ver con los diseños o los formatos en sentido estricto más institucionales. Un tercer aspecto que uno también podría marcar tiene que ver con las faltas de articulación de áreas y políticas. Esto tal vez ahora en los últimos años se está empezando a revisar, pero uno podría mencionar ejemplos de 2 o 3 décadas atrás donde se planteaban, por ejemplo, políticas de transformación de la formación docente sin pensar en las condiciones laborales, sin pensar en la articulación entre la formación docente inicial y la continua, sin pensar en esa institución en la que el docente recién formado se iba a insertar, etcétera, etcétera. Y uno podría seguir dando ejemplos. Insisto, me parece que en este punto algo se ha empezado a modificar. Y un cuarto punto que querría marcar en relación con el tema de la temática de la arquitectura institucional son 2 temas que a mí me vienen preocupando bastante, que es la casi nula atención a 2 cuestiones, que es la memoria organizacional y el aprendizaje organizacional. En general,
muchas veces hay poca reflexión. Yo he estado en cargos de gestión y sé, digamos, cómo los cargos de gestión restan todo tiempo posible a los espacios de reflexión y de aprendizaje. No desconozco esta cuestión, pero, digamos, me parece que este es un punto, digamos, a marcar y a subrayar. Y la otra es la ausencia de registro que supone, digamos, las ausencias de memorias organizacionales, que hace que en muchos sistemas educativos no queden registros, perdón por la repetición, por ejemplo, de experiencias innovadoras y transformadoras que han acontecido en los sistemas educativos, con sus aprendizajes, con aquellos aspectos en los que han sido eficaces y han realmente transformado, con los problemas que se han abordado o que han surgido y que no se han podido resolver. Y entonces, de alguna manera, uno siente que en muchos casos, salvo que los actores individuales que están involucrados en las tomas de decisión política, digamos, por su experiencia y trayectoria, tengan esta memoria, digamos, pero salvo por eso, es como un volver a empezar, digamos, cuando, digamos, se pretenden instalar ciertas innovaciones en el sentido más amplio del término, ¿sí? Me parece que esto, digamos, hace bastante tiempo, pero mucho más en el último, estoy recorriendo muchos sitios web de ministerios de educación buscando, digamos, distintos informes, memorias y demás, y realmente llama poderosamente la atención, pero no simplemente por el tema de no encontrar el informe, sino por lo que esto implica en términos de la institución, digamos, en donde esa innovación se produjo, en donde esa innovación se desarrolló, y en la falta, digamos, de registro casi total de qué pasó con ella, pero aún ni siquiera, en algunos casos, se encuentran registros descriptivos. Entonces, ni siquiera uno sabe o puede conocer en qué consistió la innovación, ya no juicios valorativos, como podrían implicar ciertas evaluaciones, ¿sí? Entonces, y porque aquí me están pasando, digamos, ya el temible papel, que solo me quedan unos pocos minutos para concluir, querría ahora, digamos, para cerrar mi presentación, y después habrá tiempo, si ustedes lo quieren, de volver a algunos de los aspectos a partir de sus preguntas, algunas cuestiones para pensar para adelante, ¿sí? A ver, es cierto que las narrativas tienen por definición cierto nivel de generalidad, es decir, que necesariamente conllevan algún nivel de ambigüedad en su formulación, digamos, ¿sí? Pero para que efectivamente se constituyan narrativas comunes, hay que de algún modo afrontar, me parece, desde las políticas educativas, las discusiones específicas y los conflictos que supone abordar los supuestos que están por detrás de cada una de esas narrativas, ¿sí? Es decir, a ver, lo digo más claramente con un ejemplo. Todo hablamos de la inclusión en educación o la educación inclusiva, y estamos lejos de haber llegado a ciertos acuerdos, ni siquiera estoy hablando de un acuerdo absoluto, sobre qué entendemos, si es posible que muchos de nosotros en esta misma sala tengamos representaciones distintas acerca de aquellos que pensamos por educación inclusiva. Entonces, me parece que ese nivel de discusión, que puede resultar, digamos, conflictivo, es necesario abordarlo si realmente se quieren construir aspectos comunes, digamos, que traccionen y que den sentido a las políticas en un sistema educativo. En relación con esto, que de alguna manera articula el eje de la narrativa con el de la arquitectura institucional, el tema de asegurar la implicación multinivel de distintos actores con estrategias sistémicas integradas, me parece que es una cuestión central, especialmente en sistemas educativos como los nuestros, cuyo gobierno se ha vuelto cada vez más policéntrico. Es decir, estamos lejos de tener un Ministerio de Educación o una Secretaría de Educación que desde el centro gobierna el sistema educativo. Si estamos
en multiplicidad de centros que tienen la responsabilidad en el diseño, en la implementación, en la recreación de tanto de las políticas como y de las finalidades que éstas suponen. Y me parece, y este sería prácticamente el último punto, entonces dije, narrativas comunes, asumir el conflicto, discutir presupuestos y supuestos, y digamos, y las distintas posiciones que, digamos, estas narrativas suponen. Otro aspecto es la implicación multinivel de distintos tipos de actores en sistemas educativos que se han vuelto policéntricos. Y una tercera cuestión que tiene que ver con retomar un viejo tema, que es la relación entre innovación e investigación, que está vinculado con esto del aprendizaje y de la memoria, digamos, y el registro de aquello que se aprende y de la memoria institucional que mencioné hace muy poquito, ¿sí? En realidad, la producción de conocimiento en torno a las innovaciones, que tiene que ver no solo con con el contenido de las innovaciones, sino con las condiciones que las facilitan, con su sostenibilidad y la institucionalidad requerida, con, digamos, ampliar las escalas en aquellas innovaciones que empiezan o se inician por una iniciativa en territorios más locales o más circunscriptos, son sin duda, digamos, cuestiones centrales. Y aquí hay por lo menos dos grupos de actores, no digo que sean los únicos, que desde mi perspectiva, digamos, para mí ocupan en mis preocupaciones y en las temáticas en las que vengo trabajando, dos cuestiones son centrales. Por un lado, lo llamaría en términos genéricos los niveles político-técnicos que gobiernan un sistema educativo, como un gran grupo, aunque es muy heterogéneo en sí mismo. Y el otro gran grupo es el tema de los docentes, los maestros y los profesores, ¿sí? Y me parece que acá también hay que revisar un poco, digamos, a ver, cierta liviandad con la que se está hablando mucho últimamente en relación con lo que se ha dado a llamar las políticas basadas en evidencia, ¿sí? A ver, no porque vaya a desestimar la importancia de la evidencia. Lo que me parece que hay que pensar es que la evidencia, digamos, en relación con la investigación de innovaciones, no es solo aquella que proviene de la investigación sistemática, sino, como ya algunos autores lo han formulado, también la evidencia proviene de la práctica, y especialmente en estos dos grupos mencionados, su experiencia, su práctica en relación con el diseño e implementación de políticas, con la implementación o la invención de innovaciones, tienen un lugar central. Insisto, no digo que la investigación sistemática no sea relevante, pero en todo caso es mucho más compleja la relación entre qué se constituye en evidencia para involucrar o implicar en políticas a los distintos grupos de actores, y particularmente con estos que he mencionado, hay ya diversas investigaciones que vienen marcando cómo muchas veces, más que el tradicional informe de investigación o incluso de evaluación de políticas o de ciertos programas, hay un sinnúmero de aprendizajes vinculados con la experiencia propia que también se ponen en juego en el momento de la toma de decisiones políticas. Esta cuestión, digamos, sin duda tiene que ver con el hecho de que, desde mi perspectiva, y tal vez debería haber empezado por ahí, pero bueno, no importa, uno empieza o cierra por donde puede a veces, ¿sí? Hay innovaciones que realmente suponen una producción, ya terminó, totalmente novedosa, pero también hay innovaciones que en realidad, en muchos casos, recuperan aspectos de tradiciones pedagógicas. No toda innovación es la invención desde la nada, ¿sí? En muchos casos, una innovación educativa supone traer del pasado aspectos de ciertas tradiciones pedagógicas,
actualizarlos al presente y de alguna manera resignificarlos y reinterpretarlos. Y entonces, en este sentido, digamos, el pensar en esta trama compleja de narrativas y arquitectura institucional me parece que puede dar pistas para seguir pensando cómo hacer que las innovaciones realmente vayan en ciertos sentidos que le queremos dar a las políticas educativas, básicamente aquellas que están pensando en la educación pública. Les agradezco muchísimo la atención. ¿Sí? Bien, me van a permitir que yo inicie mi intervención, como lo ha hecho también Margarita, pues agradeciendo a los organizadores de este 8º Congreso Iberoamericano de Pedagogía el que hayan contado con mi participación y, por tanto, pues me hayan invitado a estar y a compartir con todos ustedes unos momentos y unos ratitos, ¿no? En especial lo hago a la Sociedad Española de Pedagogía, también a la Universidad Nacional 3 de Febrero, en especial al profesor Norberto, con el que tuve la ocasión de estar en mi Universidad de Valencia no hace mucho. Y además quiero agradecerlo, si me permiten, desde la emoción y huyendo de todo tipo de protocolo. Porque verán, cuando los organizadores de un congreso como este o de un panel como el que nosotros estamos se plantean a quién invitar, lo hacen desde dos lógicas, yo creo que diferentes. Uno es la lógica de la ciencia, la lógica de la razón, la lógica del intelecto. La otra es la lógica del sentimiento, la lógica del corazón, la lógica del afecto. Por la primera, es evidente que, bueno, pues llaman a toda una serie de personas que tienen una competencia probada sobre la materia en la que van a hablar. Por la segunda, llaman a personas, bueno, pues que tienen una cercanía sentimental o que tienen una cierta amistad. Bueno, pues no lo duden ni por un momento. Yo pertenezco a la segunda de las lógicas. Por tanto, mi papel aquí simplemente es agradecer esa confianza que han depositado en mi persona y no desmerecer en exceso pues la valía profesional de los compañeros y compañeras que tengo el gusto de compartir este panel. Para ello, yo en principio pensé que podría abordar la primera parte de lo que es el título del panel, es decir, el concepto de innovación. Y podría hacerlo pues glosando de alguna manera todos los esfuerzos que en mi universidad durante estos al menos últimos 4 años hemos realizado para intentar construir una cultura de innovación. Una cultura de innovación, algo que no sea simplemente vinculado a una serie de personas que realizan unos cambios y unos modos en sus formas de actuar, personas que son especialistas, pero que mis hijos les llaman frikis. Este tío es un friki. Bueno, pues huyendo de todo eso, lo que hemos querido es construir una cultura de innovación, una actitud positiva de toda la comunidad universitaria para cambiar, para no tener miedo en cambiar, para aprender a desaprender las rutinas, para huir de la unidad del bienestar de cada uno de nosotros, para intentar, como decía Margarita antes, tratar de ensamblar las 3 grandes lógicas, la lógica política, la lógica administrativa y la lógica de los docentes. Mientras que no consigamos desaprender la cultura en la que se han ido malvertebrando esas 3 lógicas, pues verdaderamente no conseguiremos innovación. Pero como resulta que yo tengo mañana un simposio, además compartido con la profesora Marisa, pues yo pensé que esto debería de dejarlo, obviamente, para ese simposio y de paso hacer un poquito de publicidad de que mañana todos ustedes puedan acudir a ese estupendo simposio. Y me decidí por hablar de la segunda de las, de alguna manera, pues de los enunciados que tiene
este panel, ¿no? Es decir, del futuro. Ya que no hablo de innovación, pues voy a hablar del futuro. Y además lo voy a hacer desde, digamos que, un carácter eminentemente provocador. Porque a mí me gusta provocar. Y más en un auditorio como el que ahora tenemos la suerte de tener, provocarles. Es decir, bueno, ¿por qué no invitarles a conversar con el futuro? A sugerirles algunas líneas de reflexión de por dónde creemos que deberán de caminar las innovaciones educativas del futuro inmediato, cuál deberían de ser o cuáles los desafíos pedagógicos de ese futuro cercano que ya está llamando a nuestras puertas. Y es que, como Woody Allen dice, nos debe interesar el futuro, porque es el sitio donde vamos a pasar el resto de nuestra vida. Y, por tanto, yo les animo aquí en mi intervención a reflexionar conmigo sobre ese futuro. Por tanto, no esperen de mí ni un discurso epistemológico cargado de sesudos pensamientos científicos, de citas de estas que salen en los grandes indicadores de las revistas de impacto. No, yo simplemente, y no es una cuestión menor, créanme, les invito a compartir una serie de reflexiones entre lo efímero del presente educativo y la incertidumbre del futuro pedagógico. Y es que el futuro no surge de la nada, sino que emerge proyectado desde el presente. De tal forma que hoy podemos ya adivinar, en un ejercicio de cierta intuición, desde lo que conocemos, desde lo conocido, las líneas maestras por las que puede o debe desarrollarse ese futuro. En razones de tiempo, yo pues les presento 6 retos que, a mi entender, deben de tener las innovaciones educativas del futuro. Son solo 6, no me da tiempo para más. Es decir, que no tengo más posibilidades, pero seguramente podría ser alguno más de los que están ahí. Yo creo que la innovación, las políticas de innovación de la educación del futuro deben de construir ciudadanía, reforzar convivencia, garantizar el bienestar, apostar por la excelencia, ganar el desafío digital, y sé que luego Francesc hablará de ello, y desarrollar el concepto de formación permanente. Estos son para mí los 6 grandes retos, las 6 grandes directrices que deben de conformar eso que les decía al principio de lo que es una cultura de innovación. Una cultura de innovación que debe de estar en todas las organizaciones educativas, también en la universidad. También en la universidad. Y, por tanto, yo creo que estas son como principios rectores, si hablamos en términos jurídicos, que deben de alumbrar el camino del futuro de esas políticas de innovación. Y permítanme que les dé una pequeña reflexión de cada una de ellas. Bajo el impulso de fortalecer la vertebración social que exige la complejidad de las sociedades actuales y de apoyar los retos de los sistemas democráticos, la educación, las políticas, las innovaciones no pueden renunciar a la construcción de una ciudadanía participativa, de una ciudadanía crítica, de una ciudadanía responsable. Tiene que ser, debe de ser, uno de sus objetivos fundamentales. Como yo escribí en una ocasión, hace ya un tiempo, ciudadanía y educación, educación y ciudadanía se necesitan, se vivifican recíprocamente, se retroalimentan de manera sinérgica, por lo que apostar por la educación supone, en su sentido más esencial, trabajar por construir ciudadanía. Y para la adquisición de esto que hemos llamado los pedagogos oficio de la ciudadanía, un concepto que se ha desarrollado mucho por ahí, las instituciones educativas, como columna vertebral de ese proceso, también la universidad, pues no solo deben de fomentar el aprendizaje de las competencias personales y sociales vinculadas al conocimiento de los derechos, de los deberes y de las libertades fundamentales, sino que deben de constituirse en talleres experienciales, talleres actitudinales, donde se consolide ese ejercicio
de valores democráticos. Y entiéndanme, la universidad, como dinamizador de las prácticas de estos ideales cívicos y democráticos, en ese concepto que llamamos responsabilidad social, debe de ser una de las grandes líneas de cualquier política de innovación, de la transparencia que hablábamos antes, de la transferencia de conocimiento, de la innovación, de la investigación, de todo, de la gestión, de todo. Uy, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? El segundo aspecto que les quería traer, las innovaciones educativas del futuro deben necesariamente de reforzar esto que llamamos convivencia. Es decir, las competencias de esa capacidad de interactuar con los otros, máxime en unas sociedades cada vez mucho más multiculturales. Todo esto se presenta como uno de los medios más adecuados para garantizar ese ejercicio de esa ciudadanía crítica, libre, de la que antes les hacía referencia, más allá, obviamente, de favorecer la participación comprometida de toda la comunidad y trabajar por fomentar esos valores cívicos y esos principios de las sociedades democráticas. Quizás por ello entender la educación como una herramienta al servicio de la convivencia democrática ha pasado de ser de una máxima pedagógica aceptada de forma mayoritaria, tanto en las teorías como en las prácticas de los pedagogos de la actualidad, a convertirse en el reto educativo de primer orden. Todas las instituciones educativas deben de trabajar en ese reto. Todas deben de colaborar. Y también, evidentemente, la innovación. Esto que supone el cambio, como les decía, la capacidad de ensayar, esa actitud de cambiar, de no tener miedo a buscar nuevos caminos, nuevas experiencias, nuevos derroteros. La innovación educativa, por tanto, en este contexto, debe presentarse como un espacio privilegiado encaminado a fomentar talleres prácticos para la adquisición de ese aprendizaje. El tratamiento pedagógico de la diversidad, se ha mencionado antes, la preocupación por la educación de los más vulnerables, la mediación, la resolución pacífica de conflictos, el aprendizaje cooperativo, el compromiso de toda la totalidad educativa, de toda la comunidad educativa, la apuesta por una autonomía pedagógica de los centros, la mejora de los programas iniciales de formación inicial y permanente de los maestros, de los educadores, pues son las líneas de una actuación preferente para desarrollar ese futuro pedagógico que yo les estoy animando a que imaginen conmigo y a trabajar, evidentemente, por conseguir eso que estamos imaginando, ¿no? Soy consciente que de lo que estoy diciendo, desgraciadamente, pues en la mayoría de los casos no son indicadores propios de los rankings al uso. Si estuviera mi rector me diría, sí, pero ¿y en el ranking cómo salimos? Pero claro, es que yo estoy hablando de futuro y el futuro es siempre lo deseado, lo deseable. Y por tanto, permítame que tenga ese cierto grado de utopía. Déjenme soñar. La pedagogía del sueño, seguramente es la más bonita. Garantizar el bienestar. Las políticas socioeducativas deben de convertirse en una medida de refuerzo o de garantía social que asegure unos niveles mínimos de bienestar para toda la población, lejos de la actual subrogación de las políticas sociales, de esa poderosa influencia de un concepto de necesidades encumbrado a los altares desde políticas neoliberales. Permítame que también me meta un poquito en política, ¿no? Esas necesidades que consisten en satisfacer unas necesidades que a su vez crea una nueva necesidad, ¿no? Entonces resulta necesario, huyendo de esa perspectiva exclusivamente economicista del concepto de bienestar, caminar hacia la configuración de una auténtica cultura del bienestar. Yo también escribí en el año 2000 ya sobre esa cultura del bienestar y entonces escribía que una cultura del bienestar debería entenderse como el triángulo conformado por un triple vértice. La garantía de unos niveles mínimos de bienestar para todos y todas, el reconocimiento de una serie de libertades y derechos fundamentales, pero sobre todo la capacitación pedagógica para ese libre ejercicio de derechos y libertades. Una educación inclusiva
se tenga el concepto que se tenga, conviene recordarlo aquí una vez más, es el derecho más básico de todos, en la medida en que representa la puerta de entrada inexcusable para la puesta en acción de todos los demás derechos. No hay plenitud de derechos sin educación. No puede haberlos bajo ningún concepto. Y un bienestar universal para todos los seres humanos no puede existir sin educación. Es, por tanto, otro de los desafíos, otra de las responsabilidades de las políticas de innovación, el asegurar ese desafío de conseguir ese bienestar. Insisto, no solo en lo material, desde el punto de vista de ese concepto economicista que bueno, pues los organismos internacionales seguramente han ido predicando durante demasiado tiempo, sino que nosotros esa consecución la tenemos que ganar, evidentemente, a través de la capacitación pedagógica. Solo la pedagogía les hará libres. Esa frase seguro que les suena. Ya, no voy a citar a quién. Apostar por la excelencia. En este futuro inmediato conviene prestar una atención especial a las innovaciones dirigidas ahora a incrementar la calidad. Apostar por la excelencia, sí, sin duda. Confirmar la equidad, también. Ese es, sin duda, uno de los retos fundamentales, el situar ese entramado sinérgico entre calidad y equidad que debe de dotar a las innovaciones educativas. No hay una buena innovación educativa, no es una innovación educativa éticamente responsable si no busca la equidad y si no se camina hacia la excelencia. No puede serlo, bajo ningún concepto. Ganar el desafío digital, como me queda poco tiempo, pues este es muy fácil. Es decir, si hablamos de futuro, pues es evidente que tenemos que hablar del desafío digital. Estamos en un cambio absolutamente vertiginoso en el que están instaladas las sociedades del siglo XXI. Hoy en día hemos hecho un uso y también un abuso de todo lo que es la tecnología en educación. Como seguro que Francesc va a hablar de ello, pues me lo voy saltando un poquito, pero sí que quiero decir en este sentido que esta necesaria integración de las tecnologías y su inexcusable desembarco en los procesos formativos no debe de significar per se la garantía de unas buenas prácticas pedagógicas. Ojo con esto. O que esta conectividad agote la totalidad de la mejora docente bajo ese criterio, yo creo que ya superado, de que no puede haber un cambio pedagógico que no sea mediado por una herramienta de alta tecnología en una visión puramente tecnocrática. Es imprescindible plantearse la formación de la competencia digital para toda la comunidad, pero de una competencia que nos aleje del uso exclusivo de lo digital, que nos lleve a ser de consumidores, como se dice ahora, a prosumidores. Es decir, que nos lleve a una creación, un manejo. La competencia tiene que ser el aprendizaje, no del manejo del uso, sino de la creación con las tecnologías. Y el último concepto es la formación permanente. Desarrollar la formación permanente, mi última de las reflexiones, es otro de los objetivos que yo creo que debemos de cumplir en ese concepto que ahora está, yo creo que ya desarrollado suficientemente, como es el aprendizaje a lo largo de la vida. La educación, por tanto, la innovación educativa, las políticas educativas han consolidado ya la ruptura con esas categorías kantianas de espacio y tiempo. Hoy la educación no se produce en un espacio concreto ni se produce en un tiempo concreto. Por tanto, se produce en todo espacio y se produce a lo largo de todo tiempo. Por tanto, yo creo que ese concepto de aprendizaje equitativo para todos a lo largo de la vida, tal como señaló la UNESCO en el año 2014, debe de ser otro de las directrices fundamentales que alumbre nuestros caminos, nuestra búsqueda de esa innovación permanente que nos lleve a una mejora de nuestra calidad docente, que nos lleve a una mejora de nuestro compromiso social, nuestro compromiso personal, ético y profesional con la educación. Y los 2 últimos minutos que me quedan, y ahora tú. Es decir, ya les he dicho que estas eran unas reflexiones de por dónde yo creo que deben de caminar las políticas innovadoras, la innovación educativa. Es decir, estos son unas conversaciones que yo he tenido con un futuro imaginado.
sobre todo deseado, pero sin apelar a la reflexión de todos ustedes, de todos y todas. La educación es siempre una tarea de esfuerzos compartidos. Por tanto, sin apelar a eso, pues seguramente este objetivo que yo quería traerles aquí, que es, de alguna manera, mover sus conciencias hacia pensemos en el futuro, pensemos cómo queremos y cómo pensamos que deberíamos vivir nosotros y los que vienen detrás en ese futuro desde esta perspectiva pedagógica, pues como les decía, ahora tú. Y acabaré apelando, hay un grupo español que es un grupo aragonés que se llama Amaral, que canta una canción que dice: yo sin ti no soy nada. La pedagogía, sin ustedes, seguramente no es nada. Muchas gracias. Un saludo para todos los aquí presentes y un agradecimiento especial a la organización del Congreso por esta invitación. En este lugar, a pesar de que la pertenencia institucional tiene que ver con el trabajo que actualmente vengo desempeñando en el Ministerio de Educación, quiero plantearles a ustedes algunas ideas o reflexiones que son más allá de lo que sería la función pública, sino pensando más bien en el campo del currículum como un proceso social en el cual estamos involucrados desde distintos lugares, diferentes actores. Y algunas de las reflexiones entonces están encuadradas más bien en un pensamiento acerca de lo que el futuro podría traer, que cuando me saco esa gorra de pensar lo que el futuro podría traer y me tengo que poner mi gorra de funcionario, me entra una tensión, porque pensando muchas veces que lo que el futuro puede traer requiere de nosotros en la función pública ciertas decisiones o ciertas consistencias de trabajo que, como bien lo señalaba Margarita, no siempre están disponibles. Así que esta reflexión va un poco más en ese sentido acerca de qué es lo que está pasando. Y yo escuchaba algunas de las cosas que estábamos diciendo recién, que estaban compartiendo acá los compañeros, y les planteo a ustedes lo fácil que es caer en la naturalización de decir la escuela o la universidad en los tiempos que corren. No sabemos si en unos pocos años más vamos a poder seguir diciendo así, comillas, la escuela o la universidad, porque el escenario de los procesos de aprendizaje, el escenario donde están ocurriendo los cambios más dinámicos en el proceso de utilizar el conocimiento, de darle valor, de acceder al conocimiento, están escapando como si fuera a través de una superficie permeable, digamos, están escapando o han venido estando escapándose un tiempo largo ya de ese contenedor que llamamos, al que estamos familiarizados como la escuela, la universidad. Y desde ese punto de vista, entonces, quiero pensar en voz alta con ustedes algunas ideas. Esta cuestión de quién toma decisiones respecto de qué se aprende. Nosotros venimos de unas estructuras donde el currículum, ¿no?, entendido en un sentido histórico, digamos desde por lo menos unos 100 y pico de años a esta parte, ha sido un instrumento para la toma de decisiones que determina quién aprende qué, más o menos a qué edad. Y ese objeto, ese elemento para la toma de decisiones, pertenecía o sigue perteneciendo hasta el día de hoy, por lo menos frente a algunas tensiones, a un Estado nacional o a un Estado provincial. Y entonces las decisiones acerca de qué contenido se aprende, con qué soporte se aprende ese contenido, ya sea el libro, la voz hablada del maestro o del profesor, los objetos didácticos, las computadoras o lo que sea, quién forma a los docentes para esa transmisión y cómo se diseña el lugar, el ámbito donde ocurre ese proceso de transmisión de información, venían siendo
yo diría, potestad de los estados nacionales. Sin embargo, la cuestión que uno observa hoy cuando mira el mundo de cómo se produce, cómo se circula y cómo se obtiene el acceso al conocimiento, nos da que pensar a que quizá ese monopolio, por usar un término, ¿no?, está en riesgo, está bajo amenaza. No estoy diciendo que sea una cosa mala, simplemente estoy describiendo un proceso. En ese sentido, algunas de las cosas que se observan cuando uno mira hacia adelante, ¿no? Para poder mirar hacia adelante hay que mirar tendencias. Algunas de esas tendencias nos pueden ¿cómo podríamos decir? Vienen ya escritas. La demografía, por ejemplo, es una tendencia que ya viene descrita. Ya sabemos, por ejemplo, en Argentina nacen más o menos 600.000 niños por año desde hace unos 10 años y la tendencia es bastante constante. Así que es probable que la población escolar, la población en edad escolar, ya ha llegado a su pico, ¿no?, salvo en secundaria, donde todavía tenemos un retraso. Pero en principio, para la velocidad a la que crece la población argentina, y probablemente en varios de los países de otros de los aquí presentes, estamos ya en ese periodo de estabilización demográfica. Así que en ese sentido, por ejemplo, hay alguna tendencia que se puede extrapolar a partir de los datos que se tienen. Pero por el otro lado hay tendencias que no sabemos cómo extrapolar porque tienen que ver con la aparición de tecnologías disruptivas, ¿sí? En ese sentido, la aparición de tecnologías disruptivas, como ha sido la Internet en su momento, hacen que la escuela vaya perdiendo algunos de esos puntos de exclusividad que tenía en su momento como la puerta de acceso al conocimiento o el lugar como la universidad donde el saber está clasificado y o cosificado en alguna medida, ¿no? La segunda cosa que está pasando, para observar como una tendencia, es que uno de los monopolios que tenía la escuela, que es el monopolio de la emisión de certificados válidos de uso en la sociedad, el título de secundaria, el título de primaria, está entrando en tensión porque la gente que busca su empleo, que intenta encontrarse un espacio de trabajo en el mundo de la vida, muchas veces empieza a ser contratada por razones de que dispone de determinadas competencias específicas y no necesariamente porque ha terminado una carrera. Es bastante común encontrarse jóvenes que dicen no terminé la carrera porque encontré un trabajo, porque me seleccionaron para un trabajo, de manera que están siendo seleccionados para un trabajo cada vez dándole menos peso o menos valor al certificado que otorgaba el sistema. Frente a la innovación, la escuela todavía manifiesta un paradigma de uso del tiempo que podríamos sintetizar en estas cuestiones de sincronía, presencialidad y segmentación en asignaturas. Todos tenemos que estar a la misma hora, en el mismo lugar, aprendiendo lo mismo, ¿sí?, en un lugar físico, frente a tecnologías que desmaterializan la vinculación, la necesidad de estar físicamente en un lugar del espacio para recibir acceso al conocimiento o estar conectados a una determinada hora. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda frente a esto que se está erosionando? Bueno, todavía la sociedad le extiende un cheque a la escuela y le transmite cierta confianza en el sentido de que la escuela puede todavía, y la universidad puede todavía, generar un recorrido ordenado. Porque si no, el proceso de aprendizaje de manera individualizada puede ir por cualquier lado, ¿no? Entonces, la idea de que la escuela todavía puede proponerte un espacio organizado, un recorrido por el saber de alguna manera graduada o lógica, es todavía uno de sus valores y sobre todo en estos momentos donde por ahí, frente a la existencia de contenidos de muy diversa calidad circulando por la Internet, la escuela puede servir en algún momento de anclaje como para elegir qué contenido tiene validez y cuál contenido es respetable y cuál contenido no lo es. Así que la escuela frente a la innovación está en un proceso que podríamos llamar de interesante mutación y de cierto riesgo también. No sabemos muy bien en qué se convertirá lo que hoy en día llamamos la escuela en unos 10 años.
Frente a la escuela, el otro gran grupo de actores es lo que está fuera de la escuela. El público, la sociedad, pónganle el nombre que ustedes quieran, ¿no? La sociedad, el pueblo, el público, los públicos, es un tema de cómo uno lo concibe. Pero en principio, algunas cosas, algunos fenómenos que se producen de innovación en el mundo afuera de la escuela, por ejemplo, es la generación de espacios de aprendizaje como los cursos de acceso múltiple, como la enorme cantidad de tutoriales que circulan, que es conocimiento práctico, aplicable, útil, que la gente utiliza y aprovecha. Estudiantes que cada vez más prefieren buscar trayectorias de aprendizaje que sean significativas para ellos, más que el cursus, ¿no? Esa vieja palabra del cursus, el camino preestablecido, ¿no? Y que intentan construirse un traje a medida. Ese deseo aparece en el público. En el caso de la gente que produce para el mercado educativo, por ejemplo, una marcada dificultad que tienen hoy en día las editoriales para producir contenidos digitales de una manera económicamente sustentable, ¿sí? Todavía por eso siguen haciendo libros de papel, que es lo que saben hacer, y se invierte poco, digamos, y se arriesga poco, porque todavía no encuentran un modelo por el cual hacer rentable una producción distinta a la producción clásica. Y finalmente el celular. De eso lo voy a dejar hablar a Francesco. El celular. La generación Pulgarcita, por ese libro que ustedes ya conocen, ¿no? Que se llama Pulgarcita y que cuenta las andanzas de los niños y de los jóvenes en la generación del teléfono celular. Hoy en día discutíamos con algunos colegas hoy en otro evento acerca de la enseñanza de la matemática. Digo, todavía estamos enseñando a dividir a mano en una época en que todos tenemos al menos un celular con calculadora en el bolsillo. Todos. Entonces, aparecen ciertos fenómenos que la disponibilidad de la tecnología debiera hacernos pensar acerca de la validez, de la relevancia del contenido que todavía estamos enseñando en las escuelas. Y el tercer actor de este juego, entre el público y el sistema educativo como organismo de servicios, el Estado está en un lugar que, a mi gusto, y hablando desde afuera, sin la gorra de funcionario, para mí el Estado, los Estados, nos encontramos atascados respecto de esta situación. Cada vez más, cuando queremos decidir desde el Estado qué hay que aprender, nos encontramos con las tensiones que señalaba Margarita hace un rato. Desde el punto de vista de la atención a la diversidad, desde el punto de vista de la multiculturalidad, empezamos a tener cuestionamientos que hace que el Estado no pueda definir monolíticamente qué es lo que hay que aprender. Aparecen cuestionamientos que no están en nuestra posibilidad de resolver, sin dejar afuera siempre a un segmento de la población. Y por el otro lado, frente a lo que tendría que ser un rol, a mi gusto, más activo en la producción y en la participación en este producto, en este mundo del conocimiento abierto, el Estado no está desarrollando suficientes productos de calidad, no está desarrollando, salvo algunas honrosas excepciones, muy pocos países se han tomado en serio con la inversión que se necesita y con la dedicación de inteligencia que hace falta para poder avanzar en la producción o en una generación de un acceso a contenidos digitales de calidad organizados de manera pertinente para el aprendizaje. Así que esto es un poquito más o menos el estado de la cosa, por lo menos en mi percepción personal, respecto de cómo está esta situación del currículum de cara al futuro. Y esto me hace llevar a plantearme dos escenarios posibles.
¿Cómo sería la cosa si dejamos la tendencia actual o cómo sería la cosa si tomamos decisiones como para ejercer un contrapeso frente a la tendencia que observamos? La oferta de saberes, tal como la tenemos ahí en ese estilo prisma rectangular que ustedes tienen a la izquierda, ¿no? Esa caja que es el currículum clásico, está evolucionando hacia el otro extremo en esa oferta de conocimiento desmaterializada que empieza a existir en la nube. Ese proceso es irreversible. No lo podemos parar y no tiene sentido ni siquiera pelearnos contra él. Ahora la pregunta es, frente a ese movimiento que se está produciendo, ¿cuál va a ser el polo del imán que puede predominar? ¿Es el polo del mercado o es el polo de una infraestructura social provista por el Estado? Cuando pensamos en qué significa, digamos, dejar en manos del mercado la generación de contenidos educativos, las posibilidades de que vayamos hacia una creciente fragmentación, las posibilidades de que vayamos a una creciente inequidad, las posibilidades de que no podamos generar un discurso compartido desde el punto de vista de la ciudadanía, se vuelven cada vez más riesgosas, ¿sí? La otra posibilidad sería que los estados tomemos la decisión de que es un tema tan delicado que merece que le pongamos una inversión, que le pongamos un trabajo, que le pongamos un desarrollo de inteligencia y que seamos, en vez de estar a la saga del futuro, estemos en la punta del futuro, ¿sí? Nuestros estados iberoamericanos, si bien, como decía Margarita, han sido interesantes fuentes de innovación en todo lo que fue el siglo XX y en alguna parte del siglo XXI, en comparación a este desafío están quedándose bastante a la saga, ¿sí? Y la verdad es que es, por lo menos para nuestras sociedades, lo veo como un riesgo, como una situación en la que debiéramos al menos decir algo. Si dejamos abierto entonces a la libre creatividad del mercado, la producción de saberes disponibles y que cada uno se los baje y los use como quiera, el escenario en el cual podemos representarnos, ¿sí? Es así como cada uno, ¿no? Cada uno va a ir a buscar el conocimiento que le gusta, donde le gusta, y podrá acceder al conocimiento que pueda, en función de sus propios puntos de partida, ¿sí? Suena como interesante, como una libertad, pero desde ese punto de vista no se puede guardar un orden de coherencia y se pierde también este otro rol que tiene el currículum, que es de generar un diálogo común a nivel de un país, a nivel de la sociedad de un país. Mientras que por el otro lado, el disponer de unos espacios públicos de calidad garantizada que nos permitan a partir de ahí estructurar un modelo que sea el heredero de la escuela, el heredero de la universidad, quizá es un desafío mucho más interesante, mucho más atractivo y requiere de nosotros aprovechar toda la inteligencia disponible y ojalá nos salga bien, ¿sí? Si no hacemos eso, podríamos definir que de a poco iremos derivando hacia el currículum por omisión, ¿sí? Hacia el currículum fragmentado, hacia el currículum de lo que cada uno pueda conseguirse, con elevados niveles de inequidad. Y la verdad es que como más que utopía, es más bien la distopia, ¿no? Es decir, y ojalá podamos esquivar ese iceberg y pensarlo desde una perspectiva más inteligente. Con respecto a la responsabilidad del Estado, sí quiero plantearles que si bien estas reflexiones nos marcan algunos posibles rumbos o algunos posibles caminos, no siempre se logra construir ese puente de plata entre
la concepción teórica y estas evidencias y estos puntos de partida de los que estamos conversando aquí y la decisión política de una inversión sostenida en el largo plazo, ¿sí? Hay un diálogo todavía por construir entre los tomadores de decisiones, el financiamiento de la educación y la sociedad en su conjunto también, ¿sí? Es decir, convencer a la sociedad de que es necesario llegar a un modo, a reinventar la escuela, a hacer de ella una cosa poderosa, hacer una trayectoria de aprendizaje interesante para nuestros alumnos, también es parte de un proceso de diálogo social que no ocurre a la suficiente velocidad hoy comparado a cómo ocurren los cambios en las tecnologías disponibles. Por lo tanto, se requiere no solo un trabajo de diseño, sino también se requiere un trabajo de comunicación pública, de comunicación política, que nos ponga frente a la idea de que el futuro está ahí y necesitamos tomar cartas en el asunto. Les agradezco el rato de atención. Miren, yo veo que ahora me estoy interponiendo entre las ganas que ustedes tienen de formular comentarios y preguntas y demás, ¿verdad? Y un poco la demanda que se me hizo de que hiciera una breve presentación. No voy a intentar ser lo más breve y tanto como sea posible interesante. Esto me recuerda a una situación que viví unos 15 años atrás, cuando también siendo el último en un panel en Italia, pero éramos casi, yo creo que era el séptimo en hablar, el moderador era un profesor emérito de la Universidad de Florencia, y cuando ya harto de las 6 presentaciones y con el retraso acumulado que llevábamos, se me dirigió a mí y me dice: professore Pedro, anche voi avete una presentazione PowerPoint o qualcosa di rilevante da dire? ¿Usted también tiene una presentación PowerPoint o tiene algo interesante que decir, no? Bueno, yo tengo una presentación también. No sé si lo que voy a decir va a ser interesante o no, por desgracia, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco a entrar en materia. Miren, esta imagen que probablemente habrán visto repetida muchísimas veces es una figuración de un artista que se imaginaba más de un siglo atrás cómo sería la escuela en el año 2000, ¿no? Y es curioso ver cómo hay un énfasis, lógicamente, en la tecnología. Por cierto, apenas voy a hablar de tecnología hoy, aunque lo haré, y también un énfasis implícito, latente, en que el objetivo de la escuela es sencillamente impartir contenido, ¿no? Hoy podríamos decir que hemos llegado a un consenso internacional según el cual la innovación en la escuela, yo no voy a referirme tanto como lo han hecho los anteriores a las políticas, sino más bien a lo que sucede dentro de las aulas, es un imperativo económico, social, lo es también tecnológico, y en buena medida ese imperativo es la confluencia entre lo que sería la emergencia de las competencias como realmente el objetivo último de la educación escolar, que no significa la desaparición para nada del contenido, sino que significa añadir un piso de complejidad a lo que ya era de por sí una tarea ingente, que es la transmisión, de contenido, con lo que serían, las reflexiones pedagógicas acerca de cómo podemos conseguir efectivamente un aprendizaje que sitúe al alumno en el centro de la actividad, ¿no? Y esa confluencia parece que se está produciendo ahora, y lo que voy a intentar hacer, muy brevemente, es poner un poco de orden en un mapa de una enorme complejidad, porque claro, ustedes se pueden imaginar a cualquier país al que ustedes vayan a visitar e intenten encontrar alguna escuela, innovadora, la van a encontrar, y van a encontrar probablemente multitud de ellas que parten en direcciones distintas y algunas veces con varios docentes que parten en direcciones distintas, incluso dentro de una misma escuela. Por tanto, lo que voy a hacer es un ejercicio más que nada basado en lo que sería nuestra capacidad analítica desde esa especie de torre de marfil que es la UNESCO en París, a la luz de lo que estamos viendo que está sucediendo. Pero, por favor, ni por un momento piensen que esto está basado en ciencia de verdad, porque es imposible realmente acumular
de una manera congruente todo lo que está sucediendo y prever lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Voy a hacer una presentación muy rápida centrándome en dos grandes ejes de la innovación, insisto, a nivel de escuela y a nivel de aula. El primero es el eje, digamos, que afecta a las innovaciones más extendidas y que supone una progresiva transformación del currículum. El currículum entendido en el sentido de cuáles son los objetivos y los contenidos de la enseñanza. Y ahí hay 4 ideas básicas que tal vez ustedes compartirán desde su perspectiva o no. Vamos a verlo luego en el debate, ¿no? La primera es, como ya dije, este énfasis que se coloca en el concepto clave de competencias, que no niega para nada, como en algunas veces se ha hecho notar, la importancia o la relevancia de la transmisión del contenido. Miren, las competencias matemáticas o las competencias científicas no trabajan en el vacío. Tienen que trabajar sobre un conocimiento básico de las competencias. Nadie puede llegar a ser ingeniero o ingeniera sin antes conocer las 4 reglas básicas, ¿verdad?, del cálculo. Y eso indudablemente hay que aprenderlo y nadie ha inventado todavía mejor sistema que repetirlo hasta la saciedad, por desgracia. Lo mismo ocurre con los ríos, las comarcas, las provincias. Es decir, hay una serie de contenidos en los cuales uno no puede desarrollar competencias. No se hacen en el vacío, ¿no? Pero quería ir un poco más allá porque hay otra tendencia que aparece acompañada a esta, que es el énfasis curricular en las competencias transversales. ¿Por qué esto es innovador? Porque por vez primera, a pesar de que esto hace decenios que forma parte del discurso pedagógico, por vez primera vemos reformas curriculares a escala nacional que están adoptando estas competencias transversales. Ejemplos muy claros. Llegan hasta el extremo de la desaparición de las asignaturas tal y como las conocemos. Y no piensen que esto está sucediendo en países, digamos, remotos y extraños. Esa es una reforma que se desarrolla desde el año 2016 en Finlandia, donde desde esa época en la educación primaria y en la secundaria obligatoria ya han desaparecido las asignaturas y también los docentes afectados a distintas asignaturas, y en su lugar se trabaja sobre centros de interés que tienen una consideración interdisciplinar. Algo parecido sucedió años atrás en Noruega, está sucediendo ahora en Ontario y desde luego también en Singapur. No les estoy hablando, por tanto, de países que, digamos, quieran experimentar porque están fracasando en lo que venían haciendo hasta ahora, que era una enseñanza tradicional, sino más bien porque se dan cuenta de que si quieren conservar su posición de vanguardia en lo que sería una enseñanza de calidad y también con equidad, tienen que transformar el contenido de lo que se está aprendiendo y darle una orientación que no solo es relativa a las competencias específicas, sino también a las transversales. Obvio decir que en esas transversales está, lógicamente, la capacidad de comunicación, el sentido crítico, el trabajo en equipo, entre otras muchas cosas, ¿eh? Ahí cada uno pone verdaderamente lo que está. Pero las clásicas son esas 3. Bien, esa es la primera línea. Segunda línea. Dije que no hablaría de tecnología, pero no puedo negar el hecho de que en todos los países, incluidos los países de la región, las competencias digitales forman parte ya también de las expectativas curriculares a escala nacional. Y eso se produce en un contexto absolutamente paradójico, en el cual son muchos los países todavía donde está prohibido el uso de, por ejemplo, los teléfonos celulares. En fin, no voy a entrar en comentarios nacionales o locales, puedo hablar del país en el que vivo, que es Francia, que recientemente ha aprobado precisamente la total prohibición del uso de los celulares hasta los 15 años de edad, excepto en contadísimas excepciones, hay que decirlo, ¿no? Pero de momento los alumnos van a tener que dejarlos en casa o, lógicamente, a la entrada en los casilleros, a la entrada de los centros. Esto es, digamos, forma parte de esas tensiones que típicamente vive la escuela, donde la sociedad avanza a pasos de gigante y la escuela tiene a veces que hacer todo lo que puede para preservar algunas tradiciones, ¿no? Y en este caso me da la sensación, lo pueden discutir lógicamente en el debate, me da la sensación de que la prohibición no nos ayuda, sino que lo que nos ayudaría efectivamente sería ayudar a los jóvenes a vivir con la tecnología de una forma racional, ¿no? Que eso es de lo que se trata en definitiva. Tercer ámbito, por tanto, muy importante. Cuarto, no menos crítico igual, el énfasis y traducido en la mayor, preponderancia en el currículum de todo aquello relacionado con el STEM.
viene de las siglas americanas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Por considerar que realmente el papel de la escuela en sociedades avanzadas, en sociedades donde se apuesta mucho por la innovación de base tecnológica, es muy importante que todos los ciudadanos compartan una base, digamos, crítica de conocimientos científicos, con la voluntad política de que muchos de ellos, y eso incluye también una dimensión de género de la que no puedo hablar en razón, digamos, en razón del tiempo, pero que muchos de ellos terminen desarrollando carreras universitarias en el ámbito tecnológico, porque ahí es donde esos países confían su desarrollo, ¿no? Lo digo no sin una cierta tristeza, porque como se pueden imaginar, probablemente la ciencia y la tecnología sean muy importantes desde la perspectiva del desarrollo económico y, lógicamente, tecnológico de nuestra sociedad, pero en definitiva lo que nos hace humanos cada vez más es precisamente lo que no está ahí, es decir, todo lo que tiene que ver con las humanidades. Encontrar un nuevo equilibrio va a ser difícil y está siendo muy contestado, hasta el punto de que en algunos países, desde hace años, ya no se habla en inglés de STEM, sino que se habla de STEAM, con una A, es decir, que antes de matemáticas se coloca artes, es decir, sería ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, como decir, bueno, pues ahí hay algo, no me parece que esa sea, en definitiva, una buena solución, pero acredito que es lo que está pasando. Y el cuarto elemento curricular en el que existe también una cierta convergencia internacional es la emergencia de la programación y la robótica como una asignatura, un ámbito, digamos, de desarrollo de competencias más. Aquí en la transparencia aparece desde la educación primaria, eso empezó años atrás en Estonia y se ha ido desarrollando en otros países, por ejemplo en Inglaterra, donde cada escolar recibe de parte de la BBC, como decimos aquí, una pequeña placa digamos, de hardware con la que ya puede experimentar. En otros países, este énfasis en la programación, en la robótica, como es el caso de esta imagen de un estado en Estados Unidos, empieza en la educación preescolar. Y está bien que sea así, creo que esta imagen es muy bonita porque nos habla precisamente de la capacidad que tienen estas materias de establecer sinergias con el juego infantil, y además creo que no se les escapará que la imagen es especialmente significativa porque estamos viendo a dos niñas jugando efectivamente a programar. No se les escape que lógicamente existe la vocación innegable de que más gente vaya hacia el ámbito de la tecnología, pero también se hace en el bien entendido de que aprender a programar es aprender a racionalizar problemas, cualquiera que sea la esfera del contenido de esos problemas, ¿no? Por tanto, es posible que tenga también notables beneficios. Estas son las 4 tendencias en materia de reformas curriculares. Ustedes probablemente conozcan más, pero estas las vemos constantemente repetidas en muchos países y vale la pena acreditarlas. Pero bien, las más difíciles, digamos, de analizar son aquellas que tienen que ver no solo con los contenidos, sino con lo que se llamarían los procesos pedagógicos. En definitiva, uno puede aprender a sumar, a multiplicar, a dividir a través de rutinas, ¿verdad? Uno tiene que aprender los ríos, las comarcas, las capitales del mundo, indudablemente, pero si uno tiene que desarrollar competencias, efectivamente ese tipo de, digamos, de formulación de la experiencia escolar que todos tenemos en la cabeza probablemente no sea siempre la más apropiada y necesitemos otras fórmulas que conduzcan efectivamente al aprender a andar andando. Es decir, ¿cómo se aprende a conducir un automóvil? Pues probablemente al lado de una persona experta y saliendo a la calle, poniendo en riesgo a veces la vida propia y la de los demás, ¿no? Pero para eso llevamos a alguien al lado, ¿no? Entonces, en el terreno justamente de los países que están avanzando más en esas reformas curriculares, cada vez nos damos cuenta que existen también por lo menos 2 ámbitos importantes de convergencia en el ámbito de las reformas y de los procesos. El primero es la constatación de que el aprendizaje, no sé cómo le llamarán aquí, aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas, según los países, está emergiendo como el nuevo estándar pedagógico, ¿eh? Y esto
lo entenderán con mucha facilidad cuando se den cuenta de que cuanto mayor es el énfasis que se coloca en la ciencia y en la tecnología, mayor es el énfasis que se coloca también en la capacidad de los alumnos, efectivamente, de desarrollar proyectos, ¿no? Pero esto no excluye para nada el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Hay muchas escuelas, incluso yo he visitado alguna, no precisamente en Buenos Aires, pero sí en otras ciudades del país, en las cuales este estándar pedagógico se utiliza para el análisis de problemas de la comunidad. Por ejemplo, la contaminación o la falta de limpieza del cauce del río cercano al que está la escuela, cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la falta de trabajo en la comunidad en la que está la escuela. Esto lo hemos visto también, y realmente el desarrollo de cualquier proyecto, sobre todo si tiene una perspectiva multidisciplinar, realmente es la fórmula apropiada para desarrollar, digamos, competencias. Por tanto, veremos más. Podremos cambiar la declinación, ¿no? Se llamará de otra forma o se hará en grupos. Los expertos dicen que no tienen que ser grupos nunca superiores a 4, como mínimo de 2. Lo he visto también en grupos de 8, de 9. Cuanto mayor es el grupo, mayor es el riesgo de que algún alumno, ¿verdad?, quede un poco desconectado. Pero veremos de esto muchísimo. Lo hemos visto mucho en la escuela secundaria, lo empezamos a ver cada vez más también en la escuela primaria. Y el segundo elemento, que puede parecer un contrasentido en términos, digamos, analíticos, es precisamente el énfasis que se coloca ahora en la personalización del aprendizaje, es decir, en constatar que cuando uno tiene frente a sí un aula con 25 alumnos o 35 o 45, no tiene la repetición del alumno estándar, del alumno de rendimiento medio multiplicado 45 veces, sino que tiene 45 individuos que tienen unos contextos sociales, familiares distintos, unas necesidades pedagógicas distintas también y probablemente unas ambiciones igualmente diversas, ¿no? Por eso me da la sensación de que la personalización, que exige unas condiciones de trabajo pedagógicas que no todos los sistemas tienen todavía, es realmente una línea inevitable en el futuro. Esto ha sido así en las grandes universidades inglesas, en Oxford, en Cambridge, donde la experiencia, por ejemplo, universitaria no es la de asistir a clase en un contexto como este, sino la de estar cerca de un tutor que tiene, digamos, como principal obsesión identificar cuáles son las fortalezas de ese estudiante y darle más madera para que brille en aquello que constituye su verdadera pasión, ¿no? Yo sé que ahora esto no está de moda, que, digamos, el comunismo está muy denostado, no seré yo quien diga lo contrario, pero aquí sí que creo que al hablar de la personalización conviene recordar esa máxima marxista que yo creo que se puede aplicar perfectamente a la pedagogía, ¿no? Y esa máxima que decía a cada cual según sus necesidades, cada cual según sus posibilidades, ¿no? Y me parece que esa máxima marxista sigue siendo hoy muy vigente porque precisamente identifica que el trabajo pedagógico de verdad debe desarrollarse teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno de los individuos con los que trabajamos, ¿no? Bien, eso explica por qué hay una tendencia innegable no tanto a bajar la ratio media de alumnos por profesor en el conjunto del sistema, sino una cosa que, como saben, es extremadamente costosa económicamente, sino a ofrecer soluciones organizativas dentro del centro que permiten actividades frente a un gran grupo. Por ejemplo, esta charla que, bien o mal, estoy intentando dar, me da igual que ustedes sean 100, 200 o 500, no la cambiaría. En cambio, hay otras actividades, en particular algunas que exigen un seguimiento personalizado, que francamente, si ustedes pueden ser 6 u 8 o incluso 2, mucho mejor para la calidad del trabajo que podemos desarrollar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mire, aquí, con el grupo de personas, vamos a suponer que hay 300 personas, probablemente haya más, pues es el equivalente fácilmente a 10 docentes. Bien, mientras uno está dando esta sesión magistral, puede haber 9 que están haciendo un trabajo personalizado con grupos de 2, de 3 alumnos. No es ciencia ficción, es lo que viene sucediendo desde hace decenios en muchísimos sistemas avanzados, ¿no? Luego, si quieren, les doy más detalles, ¿no? Estas son las dos tendencias en términos de cambios en los procesos o en las metodologías. Ustedes me dirán, Francesc, lamento decepcionaros, no has hablado de tecnología. ¿Cómo es eso, no? Bueno, porque para mí, miren, para mí la tecnología en sí, la adopción de tecnología no tiene nada de innovador, ¿eh? Es decir, la tecnología es
yo creo que para mí, probablemente para muchos de ustedes, es una ventana de oportunidad. De hecho, hemos visto en muchísimas oportunidades, ¿verdad?, que en el fondo, cualquiera que sea la tecnología, la metodología no cambia, ¿no? Esto lo reconocen, yo lo había visto cuando yo iba a la escuela primaria en el pueblo. Bueno, ahora tenemos esto, ¿no? Pero esto no nos dice nada, es decir, nos habla lógicamente del consumo de energía, ¿verdad?, de las capacidades inherentes que tiene, pero esto no nos dice nada en sí mismo de la metodología que está utilizando el profesor o la profesora con este alumno que está utilizando esto, ¿no? Y puede ser que sea más activa la primera con la pizarrilla, ¿verdad?, que la segunda, donde solo quizá el alumno lo único que puede hacer es consumir contenido que otros han producido. Con esto quiero decir que efectivamente el cambio tecnológico no es necesariamente sinónimo de innovación. Si la tecnología es utilizada con el fin de posibilitar un cambio pedagógico, por ejemplo, conseguir una mayor personalización, vamos en el buen camino. Pero no mezclemos las cosas. Una cosa es la innovación pedagógica y otra cosa es el grado de adopción de la tecnología, ¿no? Un ejemplo de hasta qué punto la tecnología puede facilitar oportunidades de renovación pedagógica es el bien sabido ejemplo de la clase invertida, ¿no?, del que seguro que ustedes han oído hablar y probablemente algunos de ustedes sean prácticos, ¿no? Es un ejemplo que tiene visos de ampliar, digamos, en el futuro sus horizontes y que además tiene la enorme ventaja de que no depende necesariamente de contenido externo, sino que empodera a los docentes cuando son ellos mismos los que crean de una manera artesanal, ¿verdad?, pero crean en el fondo sus propios contenidos, a veces con vídeos, e incluso los he visto que lo hacen con sus propios teléfonos celulares, ¿no?, lo cual exige verdaderamente mucha dedicación. Un aplauso para estas personas, efectivamente, que están en la vanguardia, verdad sea dicha. Pero insisto, el mensaje aquí es que la tecnología no forma parte, por su propia naturaleza, del movimiento de innovación. En todo caso, es un posibilitador, ¿no? Bien. Y ahora voy ya acercándome a los terrenos más difíciles. Miren, una de las cosas más claras, y con esto ya voy terminando, es que para poder conseguir que las innovaciones no terminen siendo las iniciativas de individuos en pequeñas islas de innovación, sino que se transformen y se acumulen en innovaciones sistémicas, necesitamos cambios pedagógicos importantes. Algunos de ellos tienen que ver con la organización de la docencia y otros tienen que ver con nuestra concepción de liderazgo escolar. Apenas tengo tiempo, pero me parece que una imagen vale más que 1000 palabras. Miren, el incentivo más fundamental, se lo digo y si luego me contradicen, el incentivo más fundamental, más crítico para un docente no creo que sea el incentivo financiero. Los experimentos que se han realizado, incentivo significa vincular la paga a una mejora de los resultados de los alumnos, los experimentos que se han realizado demuestran que ese incentivo apenas tiene efectos sobre la práctica docente. El principal incentivo que necesita un docente es tiempo, ganar tiempo. Dejar de convertir la ecuación en que yo tengo un contrato que me obliga a 40 horas semanales de trabajo, es decir, ese contrato de 40 horas semanales es el equivalente a 40 horas de pizarra. No. ¿Por qué? Miren este ejemplo. Es un ejemplo de una profesora de ciencias de una escuela secundaria ordinaria, normal, no especialmente innovadora, en Singapur, de hace aproximadamente 1 año y medio. Tomado por este servidor, o sea que, y como pueden ver, su horario de trabajo está dividido en 3 grandes zonas. Miren, solo la zona, no sé si lo ven bien, la zona que está de color rojo corresponde a sus horas de pizarra, por denominarlas de alguna forma. Luego tiene zonas que son de color naranja, que son las zonas que describen el tiempo que esta profesora dedica a actividades conjuntas, es decir, con el gran grupo, donde probablemente trabaja frente a un grupo de 100, 150, 80 alumnos, ¿verdad?, con actividades que no exigen, lógicamente, una personalización y que lo permiten. Y luego fíjense en la importancia de la zona verde, que es la zona que en tiempo escolar esta profesora tiene para desarrollar actividades de desarrollo profesional y de investigación. Ahora díganme si no es verdaderamente el tiempo un principal incentivo, ¿verdad? Lógicamente, detrás de este horario, que les puede parecer que es una cuestión puramente organizativa, hay una redefinición de los recursos de la escuela, no necesariamente una inversión dramáticamente superior a lo que sucede en otros países, sino una reconsideración del tiempo, precisamente, y de la cultura organizativa detrás de este tiempo. Esto nos llevaría muy lejos, termino ya,
termino ya, pero creo que para poder aprovechar este recurso al que denominamos tiempo y sus implicancias, como dicen aquí, organizativas, necesitamos algo que tampoco está instalado en todas partes, que es esta idea de no tanto dirección escolar como más bien liderazgo pedagógico, ¿no? Esta imagen de que, digamos, la principal preocupación de un líder pedagógico sea conseguir generar las condiciones de trabajo y de desarrollo profesional que permitan la mejora constante. Hemos hecho experimentos en los cuales se demuestran, tomando, digamos, estimaciones del tiempo que cada directivo o persona con responsabilidades directivas en la escuela dedica a distintas actividades, que aquellas que tienen mayor impacto sobre los resultados de aprendizaje son todas aquellas en las que el directivo invierte tiempo en identificar las necesidades de formación y desarrollo profesional de sus propios docentes y darles las oportunidades en el centro, no mandarlos fuera, sino darles la oportunidad en el centro de desarrollarlas. La UNESCO publicó en el año 2010 un estudio que acreditaba empíricamente que 30 horas de formación fuera del centro escolar cuestan tanto dinero como 3 horas, que no sé cómo le llaman aquí, de mentoría o de coaching en el propio centro escolar. Y el efecto es que cuando uno va 30 horas fuera del centro, el próximo lunes, cuando vuelva a trabajar docente, no necesariamente va a cambiar sus prácticas. 3 horas de coaching pueden traducirse en un cambio en alguna práctica relevante para el aprendizaje, y eso me parece muy importante. Quisiera terminar muy rápidamente compartiendo con ustedes algo que a la UNESCO nos preocupa mucho, y es que todos nuestros discursos acerca de la innovación escolar pueden hacernos olvidar la realidad de la experiencia cotidiana de la escuela y por qué estamos aquí, ¿no? Quizá sería importante recordar que el primer riesgo cuando damos tanta importancia a la innovación es el efecto Mateo, es decir, que frecuentemente la innovación se desarrolla en centros, en contextos socioeconómicos y con alumnos que ya tienen, como dice el Evangelio de Mateo, ya tienen, les vamos a dar más. En cambio esto es una foto que yo mismo tomé en un suburbio de Bogotá, en una especie de zona de favelas, estos apenas tienen oportunidades de vivir la innovación. No, hay que darle la vuelta, ¿no? Es decir, los poderes públicos deberían facilitar que las oportunidades para la innovación pedagógica fueran superiores precisamente allí donde está en juego no solo la calidad, sino también la equidad. Primer riesgo, esto no está sucediendo. Segundo riesgo, el menosprecio de la evaluación. Este viene de la otra parte, es decir, ¿cuántas veces no habrán asistido ustedes, y lo van a ver probablemente, lo estarán viendo estos días, a grandes presentaciones acerca de innovaciones que sin embargo son imprecisas con respecto a los logros que esas innovaciones digamos, han posibilitado? Disociar la capacidad de rendir cuentas acerca del trabajo que estamos haciendo con nuestra capacidad de innovar es dar la batalla por perdida. Debemos reunir las dos cosas y acreditar que nuestros esfuerzos de innovación de una forma empírica se traducen efectivamente en mejores condiciones de aprendizaje. Y luego vamos a suponer, efectivamente, que mejores logros de aprendizaje o más equitativos o más inclusivos. Por tanto, segundo riesgo. Y tercero, bueno, la fatiga docente. No porque los profesores se cansen de trabajar, sino sencillamente porque, claro, a copia de hacer esfuerzos de innovación y que nadie te reconozca nada, ni siquiera te den ¿verdad? Te acompañen con un pequeño abrazo, pues francamente uno se fatiga. Y esto quizá no suceda tanto en países donde buena parte de los docentes son funcionarios, pero en los países donde no existe tanto predominio del funcionariado, la fuga de la docencia es espectacular. En Estados Unidos, durante el primer año de docencia, se fugan a otras profesiones el 50% de los titulados. El 50%, el primer año, que no resisten, no aguantan. Eso nos habla también de la calidad de los procesos de formación inicial, ¿no? Que quizá venden una imagen edulcorada de lo que es el trabajo escolar, ¿no? En definitiva, con esto termino ya, no solo hay riesgos que no tenemos que olvidar, no todo es, ¿verdad?, algodón y nubes de azucaradas, sino que hay muchos riesgos también, sobre todo en olvidar la vinculación que existe entre equidad, innovación y calidad, y para progresar en este sentido debemos, digamos, promover una cultura de la evidencia. Yo os lo dije anteriormente, miren, aquí tienen 5 tareas que típicamente realiza un directivo escolar
yo ya les di de una u otra forma la apuesta, pero fíjense cuál es el tamaño del efecto de lo que serían cada una de estas labores que desarrolla un directivo escolar. La que mayor impacto, fíjense que es prácticamente el doble que la que viene detrás, la que mayor impacto tiene en su función es precisamente, digamos, insistir sobre las oportunidades de desarrollo profesional. Ergo, función del tiempo disponible también en el contexto escolar. Esto me parece muy importante. Si no empezamos a tener acumuladas evidencias reales sobre lo que funciona y por qué, nunca conseguiremos avanzar en la innovación sistémica. Muchísimas gracias.